Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos nuevamente platicando de un nuevo tema y este tema se vierte en una actividad de aprendizaje número 3, la cual se titula El podcast como instrumento digital de difusión de contenidos científicos e informacionales, el YouTube como plataforma digital de streaming para la difusión de contenido científico audiovisual e informacional, la ISU como instrumento digital de difusión de contenidos científicos informacionales como plataforma digital de ebooks en streaming. Su servidora maestra María Guadalupe Hernández Torres, del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, cursando el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte, asignatura la cual refiere a todos estos temas, pues es la de prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención. Nombre del profesor, doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, especialista en el área de cardiología. La fecha del día de hoy, 17 del 11 del 2023. El día de hoy vamos a hablar pues de un tema que hoy en día está afectando a muchos deportistas debido a que no se contempla en gran medida cuáles serían algunas alteraciones que se pueden producir a nivel cardíaco y cómo esto se puede prevenir y en dado caso de que llegara a suceder, cuáles serían los protocolos a seguir para poder actuar de forma correcta. El día de hoy vamos a hablar sobre Cosmotion Cordios en el año del 2023. Es un artículo que infiere en la parte de este trastorno que se deriva como un paro cardíaco repentino debido a un traumatismo contundente en el área izquierda del tórax directamente sobre el corazón y el reconocimiento y la intervención rápidos, pues deben de ser cruciales para mejorar las posibilidades de la sobrevivencia o de la supervivencia. Una mayor distribución y un mejor mantenimiento de los desfibriladores externos automáticos, que esto es un punto clave porque las siguientes siglas de EA son los que vamos a encontrar a continuación a lo largo de toda esta investigación que se realizó. En las instalaciones deportivas, muchas veces se requiere que el personal que trabaja con todo este tipo de deportistas, pues realmente tenga estas capacitaciones para poder tratar este tipo de paros cardíacos repentinos. El DA probablemente conducirán a mayores tasas de sobrevivencia para este paro cardíaco repentino y a lo mejor algunas otras causas en cuanto a la muerte cardíaca. También podemos encontrar como breves introducciones que el lunes 2 de enero del presente año, un jugador de fútbol americano, Damien Hamlin, de los Buffalo Bills, pues apenas habiendo pasado 9 minutos, se desplomó repentinamente en el partido, en el cual pues todo mundo pudo apreciar este acto, este hecho, y fue debido a que Hamlin recibió un golpe directo en el pecho, después de lo cual se puso de pie, dio unos pasos y rápidamente se desplomó en el campo. Los socorristas inmediatamente actuaron para poder, pues, interrumpir este paro cardíaco que se estaba produciendo en el jugador. Inicialmente se especuló sobre la etiología del paro cardíaco de Hamlin, con teorías que iban desde un efecto relacionado con la vacuna hasta un paro cardíaco relacionado con un traumatismo, mismo que se pudo observar a la hora del choque. Este paro cardíaco es una de las terceras más comunes de las muertes que podemos encontrar a lo largo de la vida de los atletas o
a la hora de investigar cuáles son los traumatismos que se pueden presentar más en aquellos deportes de contacto directo. Y esto se puede presentar en atletas jóvenes después de la miocardiopatía hipertrófica y las anomalías congénitas de la arteria coronaria, como lo son la arteria coronaria principal izquierda, anómala del seno anterior derecho de Valsalva. También podemos apreciar que estos paros cardíacos ocurren más comúnmente en deportes competitivos que recreativos, debido a las exigencias a las que se entrena el corazón a lo largo de el desarrollo deportivo de este deportista u atleta. Y se define como un traumatismo mecánico incontundente en la pared anterior del tórax, que puede impactar en el corazón y provocar una conducción eléctrica normal que conduce a un paro cardíaco. Las tasas de supervivencia iniciales informadas entre los años de 1970 y 1990 fueron muy bajas, oscilando entre el 10% y el 15%. Sin embargo, con mejores esfuerzos y conciencia sobre la reanimación cardiopulmonar, que es conocida como el RCP, se ha informado que las tasas de supervivencia en los datos de registro han aumentado hasta un 58% en la última década. Epidemiología. El commotio cordios, que se traduce del latín como agitación del corazón, fue descrita en el año de 1707 en el libro de Subitaneis Mortibus, del médico papal Giovanni Maria Lancisi, el cual en el año de 1898 un periódico británico informó sobre otro de los primeros casos presuntos de este commotio cordios en un niño de 13 años, el cual murió después de ser golpeado en el pecho por una pelota de cricket. En 1995 se estableció en Estados Unidos el Registro Nacional de Commotio Cordions para recopilar información prospectiva y retrospectiva sobre los casos de Commotio Cordions, para aumentar y comprender la afección y mejorar los esfuerzos de prevención. También podemos encontrar que algunas organizaciones, incluidas la NFL, exige el informe de lesiones actualmente. ¿Para qué? Para poder tener un mejor informe estandarizado de todos los atletas que han llegado y cuáles son algunas anomalías que pudieran presentar. En julio del 2012 habían 216 casos con motion cordions en la asociación y todos los casos cumplían con los siguientes criterios de inclusión. Un golpe contundente y no penetrante presenciado en el precordio seguido inmediatamente por un colapso cardiovascular. Documentación detallada de los eventos. No hay evidencia de daño estructural al corazón en la autopsia de los sobrevivientes y la ausencia de anomalías cardiovasculares subyacentes. También, como podemos apreciar, se debe de saber que históricamente se han notificado aproximadamente entre 10 y 20 casos cada año. En los últimos años ha existido una disminución en el número de casos reportados, lo que puede deberse a una disminución en la incidencia de estos eventos y o en una reducción en el número de eventos deportivos debido a esta pandemia COVID-19. Es importante conocer que, bueno, a pesar de la tercera causa más común en atletas jóvenes menores de 35 años, el commotio cordios representa el 7% de los casos en el Registro Nacional de Muerte Súbita en atletas de Estados Unidos en el 2011. Esto ocurre un 95% más en hombres con una edad promedio entre 15 más 9 años, oscilando entre 0.2, 2 meses y 51 años de edad. También es importante conocer que más del 75% de los casos ocurrieron durante la práctica de deportes y 2/3 de esos casos ocurrieron en deportes competitivos organizados.
por ejemplo, lo que es béisbol, fútbol americano, fútbol, soccer, etcétera. Y el tercio restante en deportes recreativos, todo aquello que refiere a deportes que practican en casa, en familia o reuniones en el patio. Esto siendo el recreo de los pequeños. La gran mayoría de los casos se debieron a un golpe en el pecho con un proyectil como una pelota o un disco, aunque también se produjeron casos tras contactos físicos directos o colisiones entre competidores. También es importante conocer, como vemos en la gráfica, pues que en una revisión retrospectiva del 2009 de las muertes, se puede decir que fueron 1866 atletas jóvenes durante un periodo de 27 años de registro, en donde en el Registro Nacional de Muerte Súbita de Atletas de Estados Unidos se informó que 30 de 65 muertos por conmoción cardiac ocurrieron durante el béisbol. En el registro se diagnosticó basándose en los hallazgos de la autopsia y la historia. También es importante conocer que el registro de muerte súbita de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, registró 617 casos, en los cuales los jugadores de fútbol en 67 países entre el 2014 y el 2018. Este conmotion cardiac o agitación del corazón fue confirmado en 7 casos mediante una autopsia y altamente sospechoso en otros 7 según la historia clínica, como cual el impacto directo en el precordio que resultó en paro cardíaco, contribuyendo así a un 7% del total de casos en este registro. La fisiopatología del commotion cardiac se produce una arritmia lateral que resulta de un traumatismo cerrado y no penetrante sobre el precordio o la pared torácica anterior. Es de destacar que hay 2 informes de casos de fibrilación auricular resultante de un traumatismo cerrado en la pared torácica en atletas. Sin embargo, se obtuvo en el servicio de urgencias 25 minutos después de la colisión en un caso y en el campo en el segundo. También podemos encontrar que la ubicación del trauma debe de ser directamente sobre la posición anatómica del corazón. Los hematomas precordiales son frecuentemente visibles en los pacientes con conmoción cardiac y no se han reportado casos de que conmoción cardiac en humanos ni en modelos experimentales de traumatismo fuera del precordio. ¿Cómo sucede? Bueno, como bien podemos ver en la imagen, el impacto llega a lo que es a nivel del corazón y esto como tal va a desencadenar un choque, lo cual pues va a provocar el paro cardíaco. Las variables asociadas con la conmoción cardiac junto con el mecanismo propuesto para la conmoción cardiac. Esto va a depender mucho también de la velocidad con la que vaya el objeto y cuál va a ser la fuerza con la que se va a impactar a nivel del corazón. La heterogeneidad de la repolarización a través del miocardio, cualquier incidencia de la despolarización ventricular prematura en este breve periodo podría conducir directamente. Se plantea la hipótesis de que esta despolarización ventricular prematura se debió a la activación de los canales de K más ATP sensibles al estiramiento en el miocardio después de un traumatismo cerrado. La estructura y la velocidad del proyectil también influyen en la probabilidad del conmotion cardiac, si bien existe una amplia gama de objetos que se han reportado como responsables de estos casos de conmotion cardiac en estudios retrospectivos de humanos. Los modelos experimentales en cerdos también demostraron que los proyectiles que viajan a 40 millas por hora tenían más probabilidades de inducir, mientras que velocidades superiores a 50 millas por hora tenían probabilidades de causar daño estructural y contusión cardíaca en lugar de arritmias. La presentación como tal ante este traumatismo
Si bien la conmotion cordians ocurre más comúnmente en deportes organizados, los datos de los registros muestran que pueden ocurrir con cualquier traumatismo contundente directamente sobre el corazón, como cuando un bebé fue golpeado en el pecho por la cabeza de un perro o cuando un niño pequeño murió instantáneamente después de ser golpeado en el pecho por un platillo circular en trineo. La evaluación diagnóstica nos dice que se produjo un evento presenciado de contacto directo con la pared torácica y fue seguido por un paro cardíaco casi inmediato. 2. Los registros alrededor del paro cardíaco demostraron que se puede producir este tipo de traumatismos. 3. Estudios posteriores confirmaron la ausencia de cardiopatía estructural subyacente, isquemia, enfermedad del sistema de conducción o traumatismo miocardio en estudios de diagnóstico posteriores al paro en los supervivientes o en autopsias. La evaluación diagnóstica también nos dice que debe incluir una historia detallada, un examen físico y un estudio diagnóstico. La historia debe incluir una comprensión detallada de si hubo síntomas prodrómicos y la historia obtenida de los testigos, historia médica pasada, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, influida también la causa de la muerte súbita, antecedentes sociales, incluido el consumo y o el uso recreativo de otras sustancias, también pudiendo ser medicamentos. El examen físico debe incluir una evaluación cardiopulmonar para excluir enfermedades estructurales y miocardias. La gestión. El manejo del conmotion cordion se debe seguir bajo el manejo del paro cardíaco dirigido por las guías. Después de que se reconoce un paro cardíaco, el sistema de respuesta de emergencia debe activarse con el uso temprano de un desfibrilador externo automático y el inicio inmediato de un RCP de alta calidad. También los casos de conmotion cordions provocan el uso simultáneo del RCP y estos son fundamentales para la supervivencia. En otros modelos más porcinos se observó que las descargas del DA aplicadas a intervalos de 1 minuto después del evento traumático tuvieron una tasa de supervivencia del 100% en comparación con solo el 46% en aquellas, aplicadas a los 4 minutos, enfatizando la importancia de las descargas inmediatas del DA. También podemos decir que los estudios iniciales sobre el conmotion cordions informaron tasas de supervivencia del 10 al 15% y los datos del NCCR informaron una tasa de supervivencia del 15% en el 2002. En el registro del NCCR actualizado en el 2013, la supervivencia se había multiplicado casi por 4 hasta el 58%. Las altas tasas de supervivencia en el NSSR actualizando reflejaron los tiempos de reanimación rápidos y la situación en la que ocurrió el paro cardíaco. También se observó que la participación en deportes competitivos en comparación con actividades recreativas o actividades diarias normales también se han asociado con la supervivencia, probablemente debido a la presencia de entrenadores deportivos y personal de emergencia en momento del paro cardíaco y tiempos de reanimaciones más cortos. También podemos encontrar que debido a los esfuerzos de reanimación, se están estudiando una mayoría de concientización, la aplicación temprana de DA y las estrategias de prevención y mitigación. Muchos equipos deportivos y ligas deportivas organizadas utilizan barreras torácicas como mecanismo de protección para el conmotion cordions y otras lesiones deportivas
potencialmente mortales, y en enero del 2017 el Comité Operativo Nacional sobre Estándares para Equipos Deportivos publicó la primera norma de rendimiento del mundo para la protección del pecho en béisbol y lacrosse. Actualización sobre Damar Hamlin. En el 11 de enero del 2023, 9 días después de su paro cardíaco, Damar Hamlin fue dado de alta del hospital. Apenas una semana después de su paro cardíaco, se le vio asistiendo al partido de playoff de la NFL entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals. El 18 de abril del 2023, la NFL y sus médicos autorizaron a Denver reanudar sus actividades futbolísticas por completo, y también informó en una entrevista que la causa del colapso pues fue un conmotion cordius. Su caso es un recordatorio fundamental de la importancia del reconocimiento rápido del conmotion cordius, así como de un RCP rápido y una desfibrilación temprana. Las direcciones futuras para este traumatismo pues se concede la incidencia precisa en atletas a pesar de la presencia de registros deportivos específicos tanto a nivel nacional como internacional que rastreen el paro cardíaco y las lesiones deportivas. En la actualidad los criterios para la presentación no están estandarizados y algunos registros son de difícil acceso. También, si bien la presencia del personal médico es obligatoria en muchas ligas deportivas nacionales de los Estados Unidos, como la NFL, la NHL y la MLB, así como en la Asociación Nacional de Atletismo Universitario de Estados Unidos. Este no es el caso en muchas ligas deportivas organizadas de escuelas secundarias y otras ligas deportivas amateurs. Por lo tanto, se puede recomendar la presencia de al menos un profesional médico durante los eventos deportivos organizados, y estos profesionales médicos deben estar al día con la certificación del soporte vital cardíaco avanzados y soporte vital básico. Además, sería razonable que todos los entrenadores personales y jugadores recibieran las capacitaciones sobre el uso del RCP-IDEA. Existe un interés renovado a nivel estatal de los Estados Unidos por aumentar la capacitación práctica de este RCP-IDEA, ya sea en una clase de salud o en una de educación física, como parte del requisito de graduación de la escuela secundaria. En marzo del 2023, los representantes de Estados Unidos, Sheila Cherfulus y Billy Posey, presentaron la ley de acceso DA, un proyecto de la ley bipartidista que proporcionaría a las escuelas primarias y secundarias fondos para mantener los DA, fortalecer las capacitaciones en RCP y desarrollar planes de respuesta a emergencias cardíacas. En ese mismo mes, la NFL, junto con otras ligas deportivas profesionales importantes de Estados Unidos, organizando en defensa de los pacientes y grupos médicos líderes, como la Asociación Estadounidense del Corazón, lanzaron una campaña a nivel nacional llamada la Coalición de Deportes de Corazón Inteligente. Muchísimas gracias. Eso es el tema de este artículo enfocada a este traumatismo conmotion cordius. Gracias.